Damos inicio a la sesión del día de hoy. Señores académicos, señor secretario, por favor, sírvase leer el orden del día. Muy buenas tardes a todos los señores académicos, a los invitados especiales que nos acompañan esta noche, al señor presidente de la Academia Colombiana de Historia Militar, a los señores oficiales del Ejército, a los invitados especiales. Esta sesión tiene un hondo significado dentro del marco del Bicentenario. Entramos entonces al tema central de esta sesión, como es una disertación de dos especialistas en historia militar. Primero hará la intervención el académico capitán Mauricio Cardona Angarita sobre la batalla de las Quiseras del Medio, de la táctica napoleónica a la táctica de mesnadas. Y posteriormente el ingeniero de nacionalidad venezolana, Luis Eduardo Rangel Velasco, hará una presentación ya sobre cómo fue el desarrollo de la batalla. Y al final podríamos tener un intercambio de los expositores con el auditorio. Bueno, quisiera resaltar que con esta disertación del día de hoy, con las dos disertaciones, tanto del capitán Mauricio Cardona como del ingeniero Luis Eduardo Rangel, entramos en sintonía con el tema de la independencia, desde luego reiterando el énfasis que ha planteado la Academia Colombiana de Historia de una mirada renovada a este periodo dentro de las nuevas corrientes historiográficas. Entonces, le damos la palabra a el académico capitán Mauricio Cardona. Buenas tardes, muchas gracias a la Junta Directiva del día de hoy y la oportunidad de la Academia de permitirme hacer esta disertación. Creo que hace más de 30 años no sé para acá un militar uniformado a hacer una disertación, y que esto, además de que va a quedar registrado en el canal YouTube de la Academia, también va a quedar en el boletín de Historia de Antigüedades, porque presentar acá una ponencia pues requiere de la metodología científica de la historia. Pues se me pidió que hiciera la disertación sobre el Bicentenario de las Quiseras del Medio, y hago un agradecimiento también acá a los miembros académicos de las diferentes academias, de la Academia de Historia de Colombia, de la Academia de Historia de Antioquia, de la Academia de Historia Militar, de mi mayor Ramiro Zambrano, de mi coronel Isidro, que viene de Venezuela, está aquí trabajando con nosotros en el Centro de Doctrina, a mi general Roberto Ibáñez Sánchez por darme la oportunidad. Pues obviamente es la nueva generación, el reto es grande, porque vamos a ver acá la cantidad de fuentes secundarias hechas por algunos oficiales que han marcado pues como el norte de uno para hacer este tipo de investigaciones en historia militar. Yo soy investigador de la Universidad Javeriana y mi énfasis es historia contemporánea, o sea, conflicto armado interno. Y obviamente por ser militar me toca conocer mucho de la historia militar decimonónica, que es fascinante, y que hay mucho trabajo por hacer, porque al analizar todas estas fuentes pues a uno cuenta de lo maravillosas que son. Aquí está el Correo del Orinoco, aquí en esta academia, y leerlo es muy fascinante. Bueno, en ese orden de ideas vamos a comenzar. La evolución de la táctica y la estrategia a comienzos del siglo XIX en la Nueva Granada y Venezuela fue vertiginosa en comparación a la evolución de todo el continente europeo, el cual tardó varios siglos en adaptarse debido al empleo de las nuevas armas. Recordemos que las nuevas armas los mosquetes llegaron, y Napoleón Bonaparte hizo una nueva táctica basada en Federico Grande de Prusia para poder organizar ejércitos de más de 100.000 hombres contra 100.000 hombres, 175.000 hombres, y pues el mosquete fue importante porque se cambió la alabarda, las picas, se cambiaron por el fusil con bayonetas. En este sentido, la combinación de la aplicación de la doctrina militar de Federico Grande de Prusia, Napoleón Bonaparte de Francia y Carlos III de España, junto con el ensayo general de táctica de Guibert,
la pequeña guerra del capitán Grant Mason y el Tratado de Táctica de Infantería Ligera y Artillería de 1815, entre otros, permitieron que los oficiales regulares neogranadinos de bajo rango, pertenecientes a los batallones auxiliares fijos y milicias disciplinadas, se convirtieran en grandes estrategas, lo cual les permitió vencer en la guerra civil entre federalistas y centralistas, las campañas militares como las del Sur, bajo Magdalena y Admirable, y batallas como bajo Palacé en 1811, de Cúcuta y Bárbula en 1813, Alto Palacé, Calibío, San Mateo, Juanabut y Tacines en 1814, Río Palo y Chile en 1815, Mate de Miel, El Yaguar y Guachiría en 1816, Pore, Tame, Chire y Tocaría de 1817, Mucuritas en 1818 y Queseras del Medio, Paya, Gámeza y Tópaga, Pantano de Vargas y Puente Boyacá en 1819. Como pueden ver, hay una cantidad de batallas entre 1810 y 1819 y todas son dirigidas por unos militares neogranadinos y venezolanos y obviamente aplicaron unas tácticas y unas estrategias que les van a funcionar y que les dieron la victoria. Las únicas dos batallas que no vencieron fue en la batalla de Cachirí y en la de Cuchilla del Tambo y en la de La Plata, que fueron derrotados. Ya vamos a ver por qué, porque la estrategia no les sirvió la táctica, pero la estrategia fue diferente. Dentro del balance historiográfico sobre la conformación de los ejércitos y aplicación de la estrategia y la táctica en vísperas de la independencia y la posterior creación de las juntas de gobierno, encontramos a mi general Camilo Riaño, que ya está de avanzada edad, inclusive me contaban que fue veterano de la guerra de Corea. También encontramos a Cayo Leonidas Peñuela, Héctor Publio Pérez de Casanare, mi general Álvaro Valencia Tobar, mi general Roberto Ibáñez Sánchez, que nos acompaña acá, Gabriel Puyana García, Andrés Salamanca, que es la nueva generación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, José Vicente Rodríguez, Andrés Ricardo Tálora, Eduardo Gutiérrez Arias, Delfín Rivera Salcedo, Miguel Matus Caile, Diego Castrillón Arboleda, Miguel Peña Bernal, Carlos Delgado Gómez, Francisco Díaz Márquez y Clement Thibault. Todos estos autores, a excepción de Cute, Marchena y Thibault, hacen referencia a la guerra civil entre centralistas y federalistas y las diferentes batallas de las campañas militares entre 1810 y 1819, haciendo una interpretación de las fuentes primarias de manera muy general, explicando de manera narrativa cómo fue la maniobra. En el caso de Cute, Marchena y Thibault, sus trabajos profundizan sobre la composición social tanto de los ejércitos del rey como de las milicias indisciplinadas y disciplinadas de la Nueva Granada y de Venezuela. En esta investigación pues se parte del trabajo de Clement Thibault. Él es un sociólogo, historiador y tiene un poquito de antropólogo, porque él coge las memorias de todos estos viajeros, tanto de Inglaterra, americanos y las memorias de O'Leary, y va a hacer una interpretación de cómo vivían los llaneros y los militares desde 1810 hasta 1810, tanto de los ejércitos neogranadinos como los ejércitos bolivarianos. Él nos da una aproximación a la vida cotidiana de las tropas regulares e irregulares patriotas desde antes de la creación de las juntas de gobierno de 1810 hasta la campaña libertadora de 1819. En este análisis sociohistórico, Thibault logra diferenciar las tácticas y las estrategias que los oficiales emplearon en las diferentes campañas y cómo se formaron dos polos antagónicos entre los caudillos y los oficiales regulares que provenían de las élites tanto de la Nueva Granada como de Venezuela. Él hizo un trabajo postopográfico que es revisar las hojas de vida de más de 16.000 hombres que habían pertenecido a los diferentes ejércitos. Además de este análisis, pues lo que se hace es, vamos a pedirle a mi ayudante que pase la ayuda, que se tomaron en cuenta unas fuentes primarias. Una de ellas pues tenemos a Henri Antoine de Jomini. Él era como el opuesto a Karl von Clausewitz. ¿Puedes pasar la siguiente ayuda? Estos dos teóricos analizaron las guerras napoleónicas y escribieron todas sus tácticas y las estrategias que utilizaron en las guerras napoleónicas, y esto era lo que leían todos los oficiales, tanto neogranadinos como los oficiales venezolanos, para empezar a enseñarlo en las diferentes escuelas. Entonces este trabajo se realizó con varias fuentes primarias, entre ellas tenemos las ordenanzas de Su Majestad Carlos III, que con la reforma borbónica de 1762, pues se dice que vino por fin un ejército organizado aquí a América, porque el que estaba antes de ese tiempo era un ejército privado. Entonces Carlos III vino y organizó todo, y
implantó estas ordenanzas donde le decía qué tenía que cumplir cada uno en la estructura del ejército, los oficiales, las clases, la infantería, la caballería, qué era estrategia, qué era táctica, que eso es lo más importante, porque hoy en día encontramos que no, que la campaña libertadora comenzó en Chiquinquirá en 1815, hay otros que dicen que la campaña libertadora inició con la batalla de Chire, pero una campaña militar tiene unas indicaciones de acuerdo a estos teóricos. Otra cosa que hacen muchos historiadores es que utilizan digamos, el presente para analizar las batallas de hace 200 años, y creo que eso es un anacronismo, y en este anacronismo pues hacen una interpretación diferente. Es un poco parecida, porque aquí vamos a ver que vamos a encontrar una cantidad de mitos donde dicen que no, que es que el ejército nació el 7 de agosto de 1819, 9 años después del grito de independencia, y entonces decimos cómo ganaron en todas estas batallas antes de la campaña libertadora. Y no solamente una campaña, está la campaña del sur, la campaña admirable, como lo vamos a ver. Entonces, además de esas fuentes, tenemos también, adelante, el arte de la guerra de Sun Tzu. Aquí está el libro de Clement Thibaut, adelante. Los textos que sacaba el doctor Luis Horacio López en 1988, aquí los tenemos. Una fuente primaria muy rica en información. Hay que analizarla, aquí es donde se necesitan estos historiadores militares para que se pueda interpretar qué es que no se bañen en el río para que no afecte el agua. Y entonces hoy en día tenemos una pelea con la ley 1916 que dicen que no, que la laguna queda más arriba de Pore. Es imposible que una laguna quede arriba por un ejército de 2000 hombres, y que en esa laguna Santander en estos documentos de órdenes desde la Trinidad y desde la laguna de orden de que no se bañen en la laguna para poder hacer las comidas de todos los soldados. Entonces, esas interpretaciones, aquí están la fuente, digamos, está viva la fuente y hay que saberla interpretar. Tenemos también, adelante, los libros de Juan Marchena y Cute, que son Los soldados del rey, Ejército de las milicias del mundo colonial americano, y tenemos la de mi general Camilo Riaño y la de mi general Roberto Ibáñez Sánchez, que es la campaña libertadora. ¿Sigue? Además tenemos las memorias de un abanderado de José María Espinosa. Recordemos que era el fotógrafo de la época, fue quien pintó todos los óleos de todas las batallas, los generales, que esto va a ser importante para poder determinar qué tipo de uniformes, qué tipo de tácticas utilizaban, porque él dibuja bien cómo estaban formados. Adelante. Tenemos a Pilar Moreno Ángel, que creo que para mí es la mejor historiadora de José María Córdoba, porque él en sus 2 tomos hace un recorrido de la vida completa de José María Córdoba con una cantidad de fuentes increíbles, pero pone al lado a todas las personas que tuvieron alguna injerencia en su vida. Entonces es muy interesante. El archivo de José Antonio Páez y la autobiografía de José Antonio Páez, que nos va a identificar bien estas tácticas y estrategias. Adelante. Hay una colección nueva de la Universidad de la UPTC, que es Gentes, Pueblos y Batallas, y estos del 2016, del 2014 y 2018. Y hay unos trabajos de microhistoria. Estos trabajos de microhistoria pues hablan específicamente, por ejemplo, de los caballos que se utilizaron en la campaña libertadora, el tipo de armamento, los sables, los fusiles, los cañones, y cómo se utilizaban en las diferentes batallas. Adelante, hay un texto muy bueno de la Universidad Nacional que es la campaña de invasión del teniente general don Pablo Morillo. En este documento me da todas las referencias de cómo estaban conformados los ejércitos de Pablo Morillo, qué tácticas utilizaban, de qué manuales se alimentaban para poder desarrollar los trabajos de invasión. Adelante. Aquí están las ordenanzas de su majestad el rey Carlos III, que ya se encuentran en línea. Tenemos el Código Militar de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de 1815. Es un código nuevo que lo hemos analizado y se puede determinar cómo estos oficiales como José Ramón de Leiva, Antonio Baraya, fueron organizando los ejércitos. Hay otros documentos como los documentos del Instituto Colombiano de Cultura sobre la Revolución del 20 de julio de 1810, las memorias del general Santander, los documentos para la historia de la vida pública del Libertador de José Félix Blanco, la reseña biográfica del general Manuel Servíes de Vicente Restrepo, la autobiografía de José María Obando, y entre otra cantidad de documentos e iconografía como de José María Espinosa, de Darme, de Michelena y de Pedro Castillo, que son los que nos van a ayudar a entender estas estrategias y tácticas de los neogranadinos y venezolanos.
Sigue. Aquí tenemos el Código Militar de 1818 de Francisco de Paula Santander, que vamos a explicarlo más adelante. Sigue. El Correo del Orinoco que se encuentra aquí. Adelante. Las Memorias de O'Leary. Adelante. La iconografía, que estos son los cuadros de varios autores, donde nos van mostrando cómo se formaban los ejércitos. Ahí hay unas carpas, inclusive hay uno donde están sacrificando una vaca, están las banderas, están todo esto. Sí, esta iconografía me permite determinar el tipo de, digamos, de república a la cual representaban en ese entonces. Sigue. Esta es el de Darmet de 1824, miren cómo están formados los ejércitos, cómo van marchando en columna, unos están en columna abierta, otros están en columna cerrada, pero todos van marchando, y lástima que no vino el experto en música, que él me comentaba a mí que las órdenes se daban a través de cornetas, trompetas o pífanos, que eran unas como unas flauticas, y que se daban las órdenes para poder marchar de esa manera y poder ir a la guerra. Adelante. Esta iconografía, como por ejemplo la de Pedro Castillo, en la acción del Yagual, vemos la caballería, que esas son las famosas mesnadas. Vamos a ver qué es la diferencia entre una mesnada, una muta y una guerrilla, que me permiten determinar cómo era que ellos hacían esas tácticas de vuelvan caras o vuelvan riendas. Adelante. Otra iconografía de Pedro Castillo, el encuentro de Matemiel, que aquí es donde dicen que amarraban la cola de los caballos para poder, con un disparo los asustaban y los caballos barrían con todo. Ahí los tienen en la autobiografía de Páez. Adelante. En este pequeño contexto, pues hay que tener en cuenta que el imperio español era grandísimo, en ese 1800 era el imperio donde el sol no dormía, desde Filipinas hasta las Américas, y tenía el control total, pues era un imperio, y en este periodo de 1800 viene la Ilustración, los derechos humanos. Antonio Nariño traduce los derechos humanos, Camilo Torres hace un memorial de agravio diciéndole, después de la reforma borbónica, le dicen, oiga, mire, nosotros los criollos no tenemos derecho a comandar tropas. Los grados eran hasta el grado de sargento mayor, y enseguida el teniente coronel, el capitán general, y él eran totalmente españoles. Entonces Camilo Torres le decía, bueno, en este memorial de agravios, le exigía al rey que por favor le tuviera en cuenta a los criollos, y por eso se presenta el proceso de independencia. Adelante. Recordemos que estas son las 6 repúblicas que hemos tenido desde 1810, las Provincias Unidas de la Nueva Granada, hasta la República de Colombia, y al lado derecho, basándome en el padre Fernán González, vicepresidente aquí de la academia, tiene un libro muy bueno que es Partido, Guerras e Iglesia, donde menciona las 9 guerras civiles que hemos tenido y por qué se formó cada guerra en el siglo XIX. Adelante. Aquí tenemos a las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Adelante. Y aquí vemos esta pequeña cronología, pues el tiempo es muy corto, pero de aquí básicamente en el documento es que después de las juntas supremas que se crearon en el 20 de julio en las diferentes provincias, el 23 de julio de 1810, la junta de aquí, la más importante de todas, porque aquí estaba la sede del Virreinato de la Nueva Granada, por estar la sede aquí, pues fue la más importante y es la que se declara como el 20 de julio el grito de independencia de toda la República de Colombia actual. 3 días después, el 23 de julio de 1810, la Junta Suprema creó el Batallón de Voluntarios de la Guardia Nacional. Ese es el primer batallón al mando del teniente coronel recién ascendido Antonio Baraya, y como su segundo comandante el sargento mayor Joaquín de Ricaurte y Torrijos. Es el nacimiento del Ejército Nacional en 1810, quiere decir que tenemos 209 años. Después, más adelante, con la creación de los batallones de voluntarios de la Guardia Nacional, se inició un proceso de profesionalización de un ejército que iría a demostrar su experticia en el arte de la guerra directamente en el campo de combate. Al observar las diferentes batallas realizadas por los patriotas en los subsiguientes años a 1810, se puede observar la cantidad de batallones que fueron creados y organizados para combatir en cada batalla. Ahora el proceso de los llanos de Casanare fue diferente, y en este proceso podemos encontrar batallas en las cuales se usaron tácticas irregulares como en Chire, Matemiel, Guachiría, Tocaría, Tama y Pore. ¿Cuál es la diferencia entre regular y irregular? Regular tiene una disciplina, una organización, una jerarquía, bajo unos códigos completamente establecidos, y las tácticas y estrategias que se hacen se basan en unos manuales y en unos reglamentos. Lo irregular no, lo irregular es pensado, planificado algunas veces digamos por contingencia, y no se enfrenta directamente a las tropas como en un juego de ajedrez. En un juego de ajedrez
el peón no puede girar no puede correr hacia el lado, sino tiene que seguir unas normas y unas reglas, y eso es lo bonito del arte de la guerra. El arte de la guerra es un arte, hay que innovar y a la vez se respetan unas normas y unas reglas, y eso es lo que hacía la diferencia entre lo regular y lo irregular. Aquí podemos ver, adelante hijo, los batallones que existieron. Miren, tenemos aquí desde 1810 a 1813 están las diferentes batallas. ¿Y qué batallones existían aquí? Esta construcción de estos batallones me basé en 4 fuentes, utilizando Atiboe y algunos documentos, digamos, de las mismas batallas que están con mi general Roberto Ibáñez Sánchez y Camilo Riaño, que ellos son los que van a decir qué batallones estaban ahí, inclusive van más a profundidad, donde dice qué compañías las conformaban. ¿Sigue? Mire todas las batallones que estaban en Alto Palacé, Calibío, San Mateo, Juanambu y Tacines. Aquí los batallones se identificaban de 2 maneras. Unos que conservaron toda la estructura que venía de los españoles, y unos batallones que reclamaban lo que es el concepto de patria. Por eso se decían los patriotas, los patricios. Entonces, todos estos nombres de batallones iban a tener nombre, digamos, por ejemplo, de cada una de las provincias. Socorro, Bogotá, Cauca, Neiva, y estas unidades eran hacia favor de la patria, de una nueva patria naciendo. ¿Sigue? Mira, aquí tenemos en la batalla de los Ejidos, Río Palo, Cachirí, Cuchilla del Tambo, La Plata y la campaña libertadora, y vemos la cantidad de batallones que se crearon bien organizados. Eran batallones que tenían sus compañías, adelante, que se basaban en las lecturas de Federico II, rey de Prusia, ¿sí? Y vamos a hablar ahora sí de lo que es esta estrategia y la táctica en los ejércitos neogranadinos y venezolanos. El primer paso es definir qué es una guerra, qué es la estrategia, qué es la táctica, una campaña, un combate y una batalla. En el análisis crítico de la obra de República en Armas de los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela, Clement Thibault hace referencia a Lielhard, Clausewitz, Guibert y Poirier para descifrar la estrategia y la táctica usada por Simón Bolívar. Pero usar teóricos posteriores al siglo XIX parecería anacrónico. Para ello, en esta investigación se tiene como propuesta usar los teóricos del momento en que se realizaron los procesos de independencia, es decir, a Jomini, Guibert, dejando atrás a Federico el Grande, Carlos III y Napoleón Bonaparte. Al analizar la obra de Guibert podemos pensar que su sentido es más de la teoría del soldado ciudadano, abro comillas. El ensayo general de táctica que él escribió, un contenido sorprendente. Guibert habla de la política en acto, es la estrategia de una mente que se aplica a lo político con un espíritu práctico. El vocablo táctica prometía un propósito de profesionalidad que Guibert no respetará. La táctica de Guibert no es un edificio inmenso que abarca 2 proyectos constitucionales, uno político y otro militar. La táctica para Guibert es base única de la vasta ciencia de la guerra. Distingue la táctica elemental de la táctica sublime, pero nunca se refiere al vocablo de estrategia. Llama táctica a la ciencia militar válida para todos los tiempos, para todos los lugares y para todos los ejércitos. Cierro comillas. Esto es de Miguel Alonso Baker en Clausewitz y su entorno intelectual, Kant Guibert. Pero ahora vamos a analizar a Jomini. Adelante. Para Jomini el arte de la guerra se componía en aquel entonces de la estrategia, de la gran táctica, la logística, la táctica de detalle, el arte ingeniero y el arte del artillero. La guerra para Jomini era necesaria para alcanzar un objetivo, ya fuera para reivindicar derechos o para defenderlos, para satisfacer grandes intereses públicos como los del comercio, la industria y todo lo referente a la prosperidad de las naciones, y para ayudar a pueblos vecinos cuya existencia es necesaria para la seguridad del Estado o el mantenimiento del equilibrio político. Las guerras pueden ser ofensivas o defensivas y se hacen de manera independiente contra otra potencia o contra varios estados aliados entre sí o siendo parte principal o únicamente auxiliar. Una campaña militar a comienzos del siglo XIX significaba ejecutar una serie de actividades operacionales y logísticas para lograr cumplir un objetivo estratégico dentro de un tiempo y espacio determinado. Ahí está el concepto de Jomini sobre qué es una campaña militar. La campaña militar no puede exceder más de 2 años porque no lo sostiene nadie logísticamente. En pensar en comida, municiones, pertrechos, todo esto es muy difícil. La estrategia es la forma como se debe desarrollar esta campaña militar teniendo en cuenta aspectos macros o generales como la naturaleza de la guerra
que se va a hacer el estudio detenido del teatro de sus empresas y la elección de la base de operaciones más conveniente según sus fronteras y la de sus aliados. El enfrentamiento del ejército con el enemigo se denomina batalla. En esta pueden suceder muchos combates en diferentes puntos o pueden suceder en un solo punto. Lo importante es lograr el objetivo, sobrepasarlo y adoptar un segundo objetivo, el cual debería ser más importante todavía para lograr cumplir con el objetivo estratégico de la campaña militar. En esta campaña se debe tener en cuenta apoyos intermedios, reservas estratégicas, obras de construcción de ingeniería militar y la logística, como el paso de un río, tiene que construirse un puente para que pasen las tropas. La actuación de las tropas en la batalla y en los combates se le denomina táctica. Se podría decir que la táctica es el combate y que la estrategia es toda la guerra antes y después del combate, con excepción de los sitios como el sitio de Cartagena, ¿no? La estrategia determina el lugar de actuación, la logística conduce y coloca las tropas, la táctica decide su empleo y manejo. Esto que estoy hablando es todo de Jomini, o sea, de 1800... entre 1760 y 1840 que él escribe todo esto. En este sentido, Jomini exponía la necesidad de estudiar primero la escuela de pelotón, luego la de batallón y finalmente las evoluciones de línea antes de aprender la táctica. En esta parte se entiende el porqué de los nombres de los batallones de primera, segunda, tercera y hasta cuarta línea. Adelante. Mira acá, esto es del libro de Jomini. Ahí explica cómo se hace la estrategia y la táctica de, por ejemplo, en el figura 4, 2 cuerpos en línea, con las divisiones ahí, 2 cuerpos de 2 divisiones con 3 brigadas. Pues esto era lo que leían los oficiales que estaban encargados de los batallones que estaban iniciando el proceso de formación de este ejército. Adelante la otra. Mire, estas son formaciones escaqueadas, escalonadas, en columna abierta, con divisiones que están a la vanguardia. Aquí se habla de la vanguardia, la retaguardia, los flancos, las alas, que es lo que interesa porque la caballería hace reconocimiento, porque recordemos que el primero que hace el reconocimiento y se encuentra con el batallón Cazadores allá en Batalla Boyacá es una unidad de caballería, el escuadrón de guías del Casanare. Vamos a hablar ahora de la táctica y la estrategia en los ejércitos neogranadinos de 1810 al 19. El proceso de independencia, junto con sus campañas y batallas, permitió que los ejércitos neogranadinos y venezolanos sufrieran una evolución que a Europa continental le habría llevado varios siglos. A mediados del siglo XVIII, los ejércitos de la América colonial estaban conformados por milicias indisciplinadas, unidades militares donde terminaban los indeseables, los vagos y los malentretenidos entre los 15 y 45 años y funcionaban como cuerpos territoriales de defensa no profesionales, encargados de luchar contra las agresiones exteriores. Con las reformas borbónicas de Carlos III se crearon las milicias disciplinadas para ser cuerpos auxiliares a las tropas regulares con el fin de ser empleadas contra los ingleses, y en este sentido las unidades militares en América pasaron a ser tropas paralelas a las de su majestad el rey. Los rangos de los oficiales de las milicias eran los mismos de las tropas regulares, desde cadete hasta el grado de coronel, pasando por abanderado, teniente, capitán y sargento mayor, aunque el grado de coronel daba derecho al tratamiento título de señoría. Las milicias eran fundadas en una comunidad de oficio de negros e indígenas en el Nuevo Reino de Granada y de blancos y pardos en Venezuela. Para controlarlas, el arzobispo virrey Caballero y Góngora habría creado el batallón auxiliar luego de haber ocurrido el suceso de la rebelión de los comuneros en 1781 en la provincia del Socorro. Los oficiales que conformaban los mandos de este batallón trataron de educarse a comienzos del siglo XIX en el conocimiento del arte militar, con la información que lograron extraer de las maniobras de Federico II de Prusia y la táctica militar española de 1806, la cual se encontraba en el reglamento para el ejercicio y maniobras de infantería. Luego del grito de independencia, la Junta Suprema de Santa Fe creó 2 unidades militares bajo una estructura del antiguo Imperio Español: el Batallón Voluntarios de la Guardia Nacional bajo el mando del coronel Antonio Baraya y el Batallón Auxiliar, el cual cambiaría de nombre al Batallón Provincial bajo el mando del coronel José Miguel Pey, y más tarde este batallón tomaría el nombre de Batallones Defensores de la Patria y luego el de Granaderos de Cundinamarca. Los batallones estaban conformados por 5 compañías. Adelante. Los batallones estaban conformados por 5 compañías, una de ellas era de granaderos, el cuerpo élite, en el que todos los militares aspiraban a servir, y las otras compañías eran de infantería comandadas por un capitán, el cual era asistido por un teniente y 2 subtenientes, y estaban compuestas por 80 hombres, tal como se establecía en las reales ordenanzas de Carlos III. Hoy vivo aquí la lectura.
A fecha noviembre de 1810 en Santa Fe ya estaban formados los regimientos de voluntarios de infantería al mando del coronel don Luis Caicedo con 3 batallones y el regimiento de milicias de caballería al mando del coronel don Pantaleón Gutiérrez con 4 escuadrones. Ante la necesidad de formar oficiales para los nuevos batallones, la Junta de Gobierno de Santa Fe en diciembre de 1810 creó la Escuela de Formación de Oficiales y aprobó el plan de estudios del coronel José Ramón de Leiva, a quien nombró como su director. La instrucción de los hijos de la élite urbana fue recibida de los oficiales que comandaban las milicias disciplinadas de Pardos y Blancos y el Fijo, quienes habían venido de Cartagena, y los jóvenes capitanes de los antiguos batallones tomarían el lugar de oficiales superiores y generales. Las clases fueron dictadas en el convento de las Aguas y en la casa del director de la escuela, y la táctica que se empleó para las unidades militares recién creadas sería el antiguo régimen, el cual se vio plasmado en el plan de estudios de la escuela militar. La incorporación de los hijos de las élites al ejército se hacía sin ningún conocimiento previo al oficio militar, que requería conocimientos de las técnicas de fuego, del arte de mando y de las evoluciones disciplinadas según los modelos de organización de la época. Entre estos jóvenes se encontraban José María Espinosa, Luciano de Luyer, Macedonio Castro, Pedro y Atanasio Girardot, Hermógenes Mazas y José Lario López, entre otros. Aquí obviamente el documento estará disponible más adelante para que lo puedan leer con más detenimiento. Si ustedes pueden ver aquí, las tropas están organizadas. Por ejemplo, el batallón rifles tenía un color verde, tenía un rifle, que era el que tenía ánima estriada, la guardia de honor parecía a los húsares, el primero de línea era una infantería que era liviana, adelante por favor, tenemos el granadero, que era de las élites, los dragones, que era una caballería que no tenían lanzas, sino solamente espada y una pistola, los húsares, que eran como la guardia de honor venían de los húsares de Hungría. Adelante, y vemos aquí el soldado de infantería del batallón Cazadores, que era como las fuerzas especiales de su época, era un soldado de infantería muy ágil. Y tenemos lanceros que tenían sus varas de cubarro de 2 metros de largo y que van a ser importantes en estas tácticas de las mesnadas. Adelante, por favor. En la maniobra en la maniobra de José María Espinosa, se observa, ya vamos en 30 minutos, de las óleos de José María Espinosa se observa el correcto uso de la infantería, la caballería, la artillería y las especialidades como los cazadores, los granaderos y hasta los abanderados con sus correspondientes niveles de mando. Estas maniobras son repetitivas en las diferentes batallas de los años 1811 hasta 1815, tanto en las guerras centralistas como federalistas, como en las batallas de Bajo Palacé, Calibío, Juanambú, Tacines, Río Palo, Cachirí, Cuchilla del Tambo y de La Plata en 1816. Si el general Nariño, con sus oficiales educados en la escuela militar de José Ramón de Leiva y de Francisco José de Caldas, hacían la guerra en el sur, aplicando el arte de la guerra utilizando las herencias de los españoles, el coronel Simón Bolívar, adelante por favor, que vemos los retratos de José María Espinosa, adelante. Todos estos cuadros me ayudan a identificar cómo eran las tácticas, adelante. Adelante. Si abajo en el sur Antonio Nariño hacía sus tácticas, en el norte el coronel Simón Bolívar, al nororiente de la Nueva Granada, ponía en ejecución lo aprendido directamente en Europa. Con la campaña del Bajo Magdalena y la campaña Admirable, Bolívar prefirió el acercamiento directo de tipo napoleónico, una estrategia que requería rapidez y brutalidad para lograr los objetivos. La estrategia de Bolívar no era un efecto de las circunstancias, ya que su formación cultural era influenciada por autores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, César, Tácito, Montecuccoli, el mariscal de Sajona de Belidor, y su biblioteca militar contenía grandes clásicos como el ensayo general de táctica de Guibert, la pequeña guerra del capitán Grant Mason y el tratado de táctica de infantería ligera y de artillería de 1815, textos que Bolívar enviaría a José Antonio Páez de Angostura en 1817. Adelante, por favor. Bueno, de aquí viene el régimen del terror de Pablo Morillo, que Fernando VII es liberado, envía a Pablo Morillo con un ejército de 12.000 hombres y ellos empiezan a bajar por 3 líneas, por el río Cauca, el río Magdalena y otro por Cúcuta, y empiezan a ejecutar a todos los neogranadinos que estuvieron inmersos en estas revueltas de independencia.
Los oficiales neogranaderos que lograron escapar del régimen de terror de Murillo se exiliaron en los llanos del Casanare y entre ellos se encontraba Francisco de Paula Santander y el teniente José María Córdoba. Con la llegada de Murillo, la guerra tomó un giro en la manera de realizar la táctica. Los ejércitos regulares se convirtieron en ejércitos irregulares conformados por guerrillas organizados en mutas y mesnadas. Los hombres que se alistaban en esta fuerza se distinguían en tres tipos. Uno, las personalidades que huían de las persecuciones y la justicia realistas, quienes forman los cuadros de las guerrillas y una parte de las tropas más fieles. Dos, los antiguos soldados realistas que fueron licenciados por Murillo. Y tres, los peones de las haciendas, libres o serviles, que fueron reclutados por sus antiguos propietarios o mayordomos con rango militar. Lo característico de estas guerrillas consistía en la flexibilidad en el reclutamiento, el mando que estaba en manos de caudillos carismáticos, la manera de aplicar las leyes y observar las costumbres de la guerra. Al igual que en la Nueva Granada, las mutas y las mesnadas en Venezuela están organizadas por José Antonio Páez en el Apure, las de José Tadeo Monagas en Maturín, las de Pedro Zaraza en el Alto del Llano de Caracas junto con Manuel Cedeño y Andrés Rojas y Barreto en los llanos de Barcelona. ¿Cuáles eran las mutas? Las mutas eran 100 lanceros, 100 hombres a caballo, y estos jinetes a caballo eran como unos pequeños grupos que cazaban toros y marrones, y esas mutas les ayudaban a tener esa táctica que al unirse más de 1000 hombres y varias mutas se conformaban las mesnadas, que eran hasta entre 1000 y 3000 jinetes a caballo, que eran los que iban a aplicar las tácticas de vuelvan caras para atacar las tropas realistas que estaban en los llanos. Adelante, por favor. Aquí vemos la de Matemiel, adelante. Aquí vemos lo agreste que es el llano de los llanos orientales. Entre 1816 y el 18 se realizó una serie de batallas y combates en los llanos del Casanare y del Apure, en los cuales las facciones, las mutas, las mesnadas van a jugar un papel relevante, especialmente en el uso de una caballería montada por jinetes avesados en la caza y el manejo de las lanzas. Es gracias a los jefes carismáticos que se agrupan los jinetes locales, y esto se define por un modo de vida, una forma de combatir y una furia particular en las cargas heredadas de la vida seminómada de pastores, pero realzadas por el conflicto. Según John Potter Hamilton, en sus viajes por el interior de las provincias de Colombia, describe al jinete local como una raza guerrera, miembro de un pueblo y de una muta de caza de consistencia impermanente, que es astuto para ganar la invencibilidad y atrapar los animales. Estas habilidades, junto con el manejo de la lanza, sería lo que le daría el valor agregado a las múltiples victorias de los patriotas en los llanos. Las tácticas desarrolladas por las mutas, en las cuales la disciplina era laxa, pero de obediencia puntual y sin obligación de estar allí, se sostenían por su flexibilidad en la región, el apoyo de la población y la jerarquía, que solo se reducía a escala de grados asignados por generosidad. En cuanto a las mesnadas, las cuales están organizadas por varias mutas y por más de 1 millar de hombres, estas podían librar batallas regulares si la situación lo exigía, usaban una táctica de aproximación indirecta y buscaban evitar al adversario más que enfrentarlo con el fin de afectar su voluntad, pero si tenía que enfrentarlo de frente, lo hacían. La capa más profunda de este ejército irregular estaba conformada por las mesnadas y por caudillos como Andrés Rojas, Manuel Cedeño, José Tadeo Monagas y Pedro Zaraza, mientras que el grupo de patricios exiliados se componía de oficiales regulares quienes sostenían la táctica tradicional y el uso de batallas como Santiago Mariño, Manuel Piar y Simón Bolívar. En este ambiente, los llanos orientales de 1817, los oficiales exiliados conservaban sus grados, y en medio de las mesnadas Bolívar nombró como generales de brigada a Monagas, Zaraza, Rojas y Cedeño, con el fin de dar un reconocimiento y una apuesta sobre el futuro y poder limar las asperezas con los caudillos. Con la ubicación de las tropas realistas en la Nueva Granada y Venezuela, los llanos orientales se convertirían en el refugio de todas las tropas patriotas, y para iniciar una campaña militar definitiva con objetivo de derrotar el dispositivo más débil de los españoles, se requería un cuartel donde alcanzar las operaciones. Este sitio estratégico sería la Guayana. Adelante, por favor. Si podemos ver acá el río Orinoco, me permite llegar hasta el río Apure, hasta el río Arauca, y ese río Orinoco me va a desembocar en el río Meta baja, me va a desembocar el río Guachiría, y arribita del río Guachiría se instaló la Trinidad, que era donde iba a estar el general Francisco de Paula Santander. Las tácticas de caballería también fueron usadas en el combate de Chire. Aquí vamos a ver un momentico la táctica. Las batallas, la caballería
Las batallas entre el 16 y el 18, como las de Chire, Matemiel, Yagual, Mucuritas y las queseras del Medio, entre otras, tienen las mismas características de tácticas irregulares. Todos tenían como común denominador la supremacía de la caballería. La caballería es un cuerpo muy apreciado que practica el choque y el que a menudo depende de la carga decisiva. La relación con los caballos, lo reducido de sus efectivos, un escuadrón rara vez tiene más de 100 hombres, le dan a estas unidades un carácter más independiente y una personalidad más fuerte que los batallones de infantería. Pero el éxito de los jinetes dependía de los caballos de batalla, caballos que debían ser los más fuertes, diestros y seguros, diferentes a los de silla, de carga, de abastecimiento y retaguardia, capaces de transportar de 90 a 100 kilogramos y recorrer de 20 a 40 kilómetros por día, según la topografía y condiciones atmosféricas, y que tenían que estar descansados para el día del ataque y la retirada. Una caballería que requería abundantes pastos, forrajes y alimentos ricos en proteínas y agua, sin los cuales se hacía limitada su vida útil y su lento desplazamiento. Evidencia de las tácticas de caballería han sido veladas por muchos autores, como Augusto Mijares. Estas tácticas de caballería también fueron usadas en el combate de Chire en 1815, en el cual Joaquín Ricaurte, organizando una caballería de más de 1000 soldados, se enfrentó a 3000 soldados realistas, disponiendo sus escuadrones a órdenes de Miguel Guerrero, Ramón Donato Pérez y José Antonio Páez. En este combate los patriotas ganaron la contienda con la táctica de Vuelvan Caras. Aquí está la explicación de la táctica de la Vuelvan Caras. Y la táctica usada por los llaneros se podía observar en la pintura del fresco de Pedro Castillo, donde se observaban los soldados desnudos en sus caballos, sin arneses complejos ni montura, armados con la famosa púa, la larga pica característica de la caballería. El uso de esta incómoda lanza suponía el dominio profundo del arte ecuestre, sobre todo en el ataque, dominio del caballo y del grupo formado, que demuestran una fuerte cohesión del conjunto combatiente y dominio del miedo que inspira el choque. En la batalla de las queseras de Medios, además de Tibó, se emplean los archivos de José Antonio Páez y su autobiografía. En estos documentos Páez hace el reporte del cuartel general de Potreritos Marrareños a 3 de abril de 1819 de la lista de los 151 valientes que se batieron con todo el ejército español en las orillas del Arauca, formada por su comandante general de división José Antonio Páez, en el cual aparecen coroneles, tenientes, coroneles, capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos, cabos y soldados. De este combate se deducen varios aspectos. Adelante, hijo. Vemos acá la ubicación. Adelante. 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 Antes de la batalla, adelante. Vamos a ver que Bolívar de 1815 en Jamaica viene a hacer 2 expediciones sobre los Cayos y al fin y al cabo llega a Barcelona. Y cuando se entera en Barcelona que está Bolívar, pues todos los oficiales que estaban bajo el mando de José Antonio Páez, pues se van, o sea, todos los oficiales que tienen las tácticas regulares, creen un ejército regular y por eso piden pasaporte y se van hacia donde está Bolívar, que ya él, después de muchas batallas, logra llegar de Barcelona hacia Angostura con el general Piar, y allá es donde se organiza todo este cuartel, porque el río Orinoco era un lugar muy estratégico para poder entrar provisiones, armas y municiones. Adelante. La ubicación de la batalla de las queseras del Medio es ahí, entre el río Apure y el río Arauca. Adelante. Ahí luego más cerca, ahí está el río Orinoco, está Guayana, Ciudad Bolívar, que era Angostura. Sigue. Y aquí tenemos el sitio exacto. Alrededor de ese cuadrito de color naranja está Achaguas, el Yagual, está Mantecal, que lo encontramos al lado izquierdo, y si ven más al lado izquierdo está Arauca, que va a ser importante. Ahí está la línea que de Angostura va a ser importante para llegar allá a Mantecal. Ahí en Mantecal es donde se dice que se inició la campaña libertadora. Unos dicen que en la aldea de los 70, el 23 de mayo, que dura 70 días la campaña y termina el 7 de agosto con la cabala del 7. Adelante. Adelante. De este combate se deducen varios aspectos. El primero, lanceros como el capitán Julián Mellao, el teniente Miguel Lara, el teniente Domingo Mirabal, el subteniente Rosso Sánchez y el sargento segundo Inocencio Chincá fueron ascendidos al grado militar inmediato por sus acciones en la batalla de las queseras del Medio, porque en la batalla del Pantano Varga ocurrió 3 meses después de la batalla de las queseras del Medio. Entre los 14 lanceros figuraban los anteriormente nombrados y ostentaban el grado de cabos y sargentos. Para el 2 de abril de 1819, varios neogranaderos combatieron en el lugar denominado Las Queseras del Medio, en el estado de Apure, cuando el general José Antonio Páez, junto con 150 lanceros, lograron derrotar a más de 1000 jinetes pertenecientes a la caballería española.
Esta batalla se presentó cuando el general Simón Bolívar se encontraba replegado en Potreritos marrereños, ubicado a la derecha del río Arauca, y Pablo Morillo decidió atacarlo con la intención de neutralizar su avance a territorio venezolano. En este documento que yo voy a dejar aquí en la academia, pues está la explicación de cómo se llegó a esta batalla. Lo importante aquí, por eso se llama de las tácticas regulares napoleónicas a las irregulares de las menadas, y cómo estas menadas utilizaban, seguían a su caudillo, que no era nombrado, digamos, por un código militar, y hacían los ataques de manera, digamos, atacando la infantería, haciendo huir la caballería de la infantería para luego atacar la infantería, que esa era la táctica de las vuelvan caras. Desafortunadamente el tiempo es muy corto. Sigue adelante con la siguiente ayuda. Aquí están los 150 lanceros, está 61 neogranadinos que combatieron acá. Los llanos del Apure y el Casanare tenían exiliados de la Nueva Granada que fueron a terminar allá. Ramón Anato Pérez, Juan Galea, Ricaurte y todas estas personas que estuvieron, Juan Nepomuceno Moreno, que fueron importantes en las batallas de 1816 a 1818. En este estado libre, como era Casanare, pues van a ser llamados por Bolívar para que en el Congreso de Angostura participen en este Congreso en febrero de 1819, de los cuales pues el Casanare envía 3 diputados escogidos democráticamente y van a llegar en julio de 1819. En esta batalla de las Queseras del Medio, pues la acción de 150 lanceros contra 1000 jinetes de Pablo Morillo, que en realidad tenía hasta 7000 hombres en todo ese sector, pues ganaron la orden de los libertadores. Aquí tenemos en estas 3 medallas, pues la de libertadores la mitad, porque la medalla de la izquierda es la medalla, adelante por favor, la medalla de Ayacucho, que tiene la bandera del Perú, y la del otro lado es la medalla del libertador del Perú. La orden de los libertadores es la mitad. Esas las tiene José María Córdoba en todas las figuras que tiene siempre 5 medallas que son de estas, o sea, que quiere decir que José María Córdoba también estuvo en esta batalla. Como conclusiones podemos tener que de 1810 hasta 1824 los patriotas adoptaron estrategias y tácticas regulares para el desarrollo de la guerra civil entre federalistas y centralistas, y las campañas del sur, Admirable y campaña libertadora, mientras que para el periodo de 1816 hasta 1818, debido a la superioridad de los españoles, se empleó una táctica irregular de mutas, facciones, mesnadas y guerrillas en los llanos del Casanare. Los oficiales regulares del ejército neogranadero desde 1810 hasta el 19 tenían una influencia política, económica y social europea, y la parte militar no era una excepción. La herencia de los batallones auxiliares y fijos del rey de España, los cuales tenían doctrina militar europea, fue aprovechada por los jóvenes oficiales de las élites criollas, quienes a través de las diferentes escuelas de formación, como la de José Ramón de Leiva en 1810 y la de Francisco José de Caldas en 1814, lograron perfeccionar la estrategia y la táctica para vencer en batallas como Calivío, Juanapú, San Mateo, Bárbula, Palacé y Río Palo. El éxito de estas batallas se debió a la excelente planeación para la campaña y, en consecuencia, a la combinación de la aplicación de la doctrina militar de Federico el Grande de Prusia, Napoleón Bonaparte de Francia y Carlos III de España, una doctrina militar que en su interior detallaba la estrategia y la táctica de las armas o especialidades de la guerra, como la aproximación directa e indirecta, el empleo, el movimiento, la ofensiva y la defensiva de las tropas y, por supuesto, el empleo de la logística, la cual era importante también para poder triunfar en cada una de las batallas y campañas, que en conjunto daría como resultado el triunfo en la guerra. Muchas gracias. Bueno, académico Mauricio Cardona, ha hecho usted una maratónica síntesis de su texto, un texto que estará en una edición que estamos preparando sobre la campaña libertadora. Este es el abrebocas de esta situación. Quiero agradecerle también a Sebastián todo el profesionalismo, a pesar de que es el hijo del capitán. Muchas gracias a todos por su asistencia y los invitamos a una copa de vino. Muchas gracias por la asistencia. Se levanta la sesión. Gracias al señor presidente por sus pinos académicos.